Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Sembearda conmueve con su confesión sobre Gökberk YLDRM. En el mundo del espectáculo, algunas declaraciones logran tocar los corazones del público y generar una ola de reacciones que no se apagan fácilmente. Esta vez, fue Sembearda quien sorprendió con una confesión sincera y emocional que dejó a todos hablando. En una reciente entrevista concedida a una reconocida revista del corazón, Sembe reveló detalles muy personales sobre su relación con el actor Gökberk YLDRM. Y sus palabras, cargadas de honestidad, han sacudido a sus seguidores y también a quienes siguen de cerca los acontecimientos del entretenimiento turco. Pasé por una etapa muy oscura en mi vida. Había perdido la confianza en mí misma, en el amor y en las personas, confesó Sembe con la voz entrecortada. Durante mucho tiempo, la actriz se había mantenido alejada de los focos, viviendo en silencio un proceso personal difícil del que poco se sabía hasta ahora. Sin embargo, su reaparición pública vino acompañada de una revelación que no tardó en viralizarse: Gökberk YLDRM fue una pieza clave en su recuperación emocional. Gökberk llegó en un momento en el que yo no esperaba nada. Ni siquiera de mí misma. Pero él, con su forma de mirarme, con su paciencia y sus silencios, me hizo recordar quién era yo realmente, afirmó Sembe. Estas palabras provocaron una avalancha de comentarios en redes sociales, donde miles de mujeres se sintieron identificadas con la experiencia de encontrar luz en medio de la oscuridad. Lo más impactante de la entrevista fue cuando Sembe, sin dudar, añadió: Gökberk me hizo volver a quererme. Me devolvió el amor propio que creía haber perdido para siempre. La emoción en sus ojos era evidente, y no hizo falta nada más para que el público entendiera la profundidad de lo que estaba diciendo. Lejos de tratarse de un simple romance pasajero entre celebridades, la historia entre Sembe y Gökberk parece haberse convertido en un ejemplo de cómo una conexión genuina puede sanar heridas profundas. Por su parte, Gökberk también rompió el silencio. En un evento reciente, al ser consultado por los periodistas sobre las declaraciones de Sembe, respondió con una sonrisa cálida: lo único que hice fue estar ahí. A veces, lo más importante no es hacer algo grande, sino simplemente no irse. Sus palabras resonaron entre los asistentes, que no tardaron en aplaudirlo. Los rumores sobre una posible relación formal entre ambos comenzaron a intensificarse, pero ni Sembe ni Gökberk han confirmado oficialmente nada más allá de lo que ya han dicho. Aún así, las muestras de afecto mutuas, tanto en entrevistas como en apariciones públicas, hablan por sí solas. La complicidad entre ellos es innegable, y eso ha despertado aún más el interés del público. Más allá del morbo mediático, esta historia ha tocado una fibra emocional entre muchas mujeres de mediana edad que siguen el canal. Mujeres que, como Sembe, han pasado por momentos difíciles, han sentido que su valor personal se desvanecía y que el amor era un recuerdo lejano. La confesión de Sembe ha servido como un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para volver a encontrarse con una misma y que, a veces, el apoyo adecuado puede marcar toda la diferencia. La reacción de la audiencia no se hizo esperar. Cientos de mensajes comenzaron a llenar los foros de fans, los comentarios en redes sociales y hasta los buzones de la propia revista donde se publicó la entrevista. Muchas mujeres compartieron sus propias historias, agradeciendo a Sembe por haber roto el silencio y por atreverse a hablar de algo tan íntimo en un mundo donde la imagen suele pesar más que las emociones reales. Incluso algunas celebridades se pronunciaron, apoyando las declaraciones de Sembe. La actriz Melis Arslan escribió en su cuenta de Instagram: qué valiente eres, Sembe. No solo por hablar, sino por mostrarte tan humana, tan real. Gracias por recordarnos que no estamos solas. El mensaje fue compartido miles de veces y se convirtió en tendencia, sumando aún más atención a una historia que, en apariencia sencilla, ha tocado corazones de todas partes. Los medios comenzaron a hacer eco de la entrevista, analizándola desde distintos ángulos. Algunos programas de televisión dedicaron segmentos especiales a debatir la relación entre Sembe y Gökberk. Mientras que otros decidieron enfocarse en el impacto psicológico de tener una red de apoyo emocional durante momentos difíciles. Psicólogos invitados hablaron de la importancia de las conexiones afectivas sinceras y de cómo éstas pueden funcionar como catalizadores en procesos de sanación. En uno de estos programas, una experta en relaciones expresó: lo que Sembe vivió no es raro, pero sí muy poco visibilizado. Muchas personas pasan por etapas de oscuridad emocional, pero muy pocas se atreven a contar cómo lograron salir de ahí. Que una figura pública lo haga, y lo haga con esta honestidad, es algo que puede abrir puertas a muchas otras. Mientras tanto, Sembe continuó con su agenda profesional, pero ahora con una nueva luz. Las entrevistas que ofrecía después de su confesión mostraban a una mujer más tranquila, serena y segura. En una de ellas, dijo: no me arrepiento de haber hablado. Durante años guardé silencio por miedo a ser juzgada, pero ahora entiendo que hay poder en la vulnerabilidad. Compartir mi historia me hizo más fuerte. Por su parte, Gökberk también empezó a recibir preguntas más personales durante sus apariciones públicas. Aunque siempre ha sido reservado, admitió en una entrevista para un programa de variedades: ver a alguien recuperar su sonrisa es uno de los regalos más grandes que te puede dar la vida.
Si yo contribuí en algo a eso, entonces ya valió la pena. Esa noche, los hashtags relacionados con ambos se volvieron virales. Almohadilla Sembe y Goldberg, almohadilla Amor que sana y almohadilla Volver a quererse fueron tendencia durante más de 48 horas. Videos editados por fans comenzaron a circular, mostrando momentos compartidos entre ambos en entrevistas pasadas, escenas de producciones en las que actuaron juntos y mensajes positivos inspirados en sus palabras. Pero lo que terminó de derretir el corazón de los fans fue un breve video que Goldberg publicó en sus historias, donde mostraba un libro subrayado en una página que decía, a veces. Lo único que necesitamos es que alguien nos vea cuando ya ni siquiera nos vemos a nosotros mismos. Sin etiqueta, sin mención directa, pero el mensaje era claro. Y bastó eso para que Internet enloqueciera. En las semanas siguientes, tanto Sembe como Goldberg siguieron enfocándose en sus carreras. Ella retomó un papel protagónico en una serie dramática que había dejado en pausa, mientras él se embarcó en un proyecto cinematográfico que lo llevaría a filmar fuera del país. No obstante, sus caminos parecían seguir entrelazados. Se enviaban mensajes públicos muy sutiles, compartían canciones similares en sus perfiles o comentaban con emojis en las publicaciones del otro. Los seguidores no tardaron en notar estos detalles y se dedicaron a documentar cada uno de ellos, como piezas de un rompecabezas romántico que todos querían ver completado. Y aunque ni Sembe ni Goldberg han hecho una declaración oficial sobre el estado actual de su relación, los gestos hablan más que 1000 palabras. Pero quizás lo más importante de toda esta historia no sea el romance en sí, sino el eco emocional que ha generado. La historia de Sembe ha abierto una conversación necesaria sobre salud mental, amor propio y el poder de la empatía. En una época donde todo parece girar alrededor de lo superficial, su testimonio ha devuelto a muchos la esperanza de que aún existen conexiones profundas y significativas. En una reciente entrevista con una radio local, Sembe dejó una frase que se ha convertido en emblema de esta etapa: sanar no siempre significa olvidar. A veces, sanar es recordar sin que duela. Y en mi caso, recordar con amor. La frase fue tan poderosa que se convirtió en una cita popular, utilizada incluso por terapeutas en sus sesiones y compartida por miles de usuarios que encontraron en ella un reflejo de su propio proceso. Ahora, con más fuerza que nunca, Sembe ha tomado un nuevo rol como figura de inspiración. Ha sido invitada a participar en campañas sobre bienestar emocional, y ha comenzado a escribir un libro donde contará su historia con más profundidad, incluyendo detalles que hasta ahora no había revelado. No escribo para hacerme la víctima, ni para romantizar el dolor, dijo en una de sus publicaciones recientes. Escribo porque sé que mi historia puede hacer sentir menos solas a otras personas. Y si puedo ayudar, aunque sea un poco, entonces todo este camino ha valido la pena. Mientras tanto, Goldberg también se ha unido a iniciativas solidarias relacionadas con salud mental y apoyo emocional. En una gala benéfica, fue homenajeado por su participación en proyectos sociales y dedicó su premio a todas las personas que están aprendiendo a quererse de nuevo, un día a la vez. Así, lo que comenzó como una confesión inesperada se ha convertido en un fenómeno emocional, mediático y social. Una historia que nos recuerda que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano, con miedos, heridas y también con una capacidad inmensa de amar y sanar. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuán brillante sea el foco que nos ilumina, sino la luz que logramos encender en nosotros mismos y en los demás. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido una experiencia similar? ¿Crees en el poder del amor para sanar? Queremos leerte. Hasta el próximo video.